El presupuesto quinquenal tiene una enorme cantidad de perjuicios para la población uruguaya en materia de la reducción del gasto social en su proporción con el Producto Bruto Interno y con el presupuesto, en la caída de los salarios públicos, la caída del ingreso de los trabajadores y por ende la caída de las pasividades, todo lo cual lo vamos a ir analizando más adelante. Pero me gustaría empezar por una cuestión más conceptual de este presupuesto, que se expresa en su discrecionalidad, su falta de transparencia, su opacidad, que expresan los artículos 7 y 6 del presupuesto nacional. El artículo 7 dice que si las metas fiscales del balance estructural no se cumplen o están en riesgo de cumplirse, si el contexto macroeconómico cambia, si la situación, el resultado fiscal es malo, el Poder Ejecutivo está autorizado a ejecutar, ¿no?, por debajo de lo aprobado por el Parlamento. Es decir, burlar la voluntad del Parlamento y ejecutar menos. Por ejemplo, pongamos un ejemplo concreto. En vivienda, que haya aprobado para el año 2021 unos 9.000 millones de pesos aproximadamente, y que eso se repite en el 22, en el 23 y en el 24, el gobierno puede decidir ejecutar su 80%, su 85%, o sea, hacer menos viviendas que las que el Parlamento aprobó. Esto no es nuevo, esto ya pasó en los años 90, por ejemplo, en el segundo gobierno de la década del 90, en el segundo gobierno del doctor Julio María Sanguinetti, Vivienda, justamente para poner el mismo ejemplo, ejecutó del Fondo Nacional de Vivienda poco más del 80% de lo que tenía aprobado para el año en cuestión que estoy analizando. Esto quiere decir que se va a reducir el presupuesto por la vía muy sencillita de ejecutar menos. Pero el artículo 6 agrega más y agrava esto, porque dice que los gastos de funcionamiento e inversiones se pueden ajustar hasta por la inflación, o sea que se pueden ajustar por menos de la inflación. Imaginemos la tarjeta Uruguay Social, que al año siguiente los tarjetavientes reciban la misma plata que el año anterior, con una inflación del 10%, o que reciban un poquito de aumento, van a perder poder de compra, o las asignaciones familiares, o hace con los medicamentos que no ajuste por inflación. Entonces, lo concreto es que este presupuesto, a partir del artículo 6 y 7, burla la voluntad parlamentaria, decidiendo que se puede ajustar por debajo de la inflación los rubros de funcionamiento e inversiones y que se puede ejecutar menos que lo aprobado por el Parlamento. Este es un gran riesgo que pone en tela de juicio, ¿no?, que el presupuesto va a ser menor todavía que el aprobado por el Parlamento. La segunda cuestión que importa en este presupuesto es prácticamente la congelación del gasto público social en particular, entendiendo por gasto público social, bueno, hay distintas maneras, pero claramente ANEP, UDELAR en la educación, ACE en los servicios de salud del Estado, INAU, INISA en las políticas de infancia y adolescencia, el MIDES y algunos otros programas sociales que están a lo largo del presupuesto, digamos, ¿no? Entonces, ahí lo primero que tenemos que tener claro es que hay una rebaja en términos presupuestales, ¿no? Vale la pena recordar que cuando el Frente Amplio asumió, el gasto en defensa, por ejemplo, era el 5.66 del presupuesto, y la suma, como ustedes lo van a ver en el cuadro 1, de todos los gastos de los incisos sociales era casi 20%, 19.93. Al final del gobierno, llegamos a que el gasto en defensa bajó al 3.27 del presupuesto, y los gastos sociales, sumados en ese cuadro que ustedes tienen, subió a 28.43. Bueno, ¿qué va a pasar en el año 24? Fruto, digamos, del congelamiento prácticamente del gasto social, con una economía que, luego de esta crisis que está viviendo, va a comenzar a recuperar su Producto Bruto Interno. Bueno, defensa es el único inciso que va a subir en relación al presupuesto, de 3.27 a 3.33. En cambio, todos los otros rubros sumados pasan al 25%, es decir, del 28 y pico bajan al 25%. Hay una caída de la participación en el presupuesto del gasto social, que había crecido muchísimo en el periodo anterior, y un aumento del presupuesto de defensa. Pero el cuadro 2 nos muestra otra perspectiva, que es mirarlo no solo en la composición del presupuesto, sino también, como dije antes, respecto al Producto Bruto Interno. Ahí tomé solo 3
ACE, ANEP y UDELAR, para hacerlo más sencillo el gasto. Y ahí tomé, digamos, las estimaciones que el compañero Fernán Ponda ha hecho para el gasto para el 2024 de estos tres rubros. Y comparé la participación en el PBI del 2019, último año de gobierno frente amplista, de estos tres rubros con respecto al 2024. Bueno, la suma de los tres, como muestra el cuadro 2, pasa de 6,50 del PBI, ACE, ANEP y UDELAR, a 5,40, es decir, pierde más de un punto en la participación del producto. Está claro que cada vez nos alejamos más del 6% para el gasto en educación, cada vez nos alejamos más del crecimiento de ACE en relación a las mutuales, cada vez nos alejamos más porque el gasto social cae en relación al presupuesto y cae en relación al Producto Bruto Interno.